¿sí?, el gobernador de la provincia de Tucumán. Gobernadores que tienen mucho peso, obviamente, en el ala opositora, que dijeron que no van a asistir a esta asamblea ordinaria que va a tener el presidente. Delegaciones de diputados hubo que van a venir con un representante o al menos van a entregar una delegación reducida. Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la coalición cívica y obviamente después cuál será la agenda, ¿no? 7:30 de la tarde, una reunión informal, pero reunión al fin de todo el gabinete en la Casa de Gobierno. El presidente, me decían, entre 20:40, 20:45 va a salir rápidamente, en menos de 5 minutos por Avenida de Mayo, está aquí en el Congreso. Y después lo que marcaba Maxi, ¿no? Entre las 22 y las 23, una cena en la Casa de Gobierno de todo el gabinete y un invitado, que esto lo quiero citar porque es una nota de Cecilia Devana, nuestra compañera, de un único invitado extra del gabinete, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Y lo que dice Ceci, esto a tono de risueño, el textual para cerrar la nota es: viene Martín porque lo queremos. Eso le dijo una fuente importante de la Casa Rosada de por qué el presidente de la Cámara de Diputados va a estar en esa cena. Muy bien, muchas gracias, Jan. Dale, Hugo, nos encontramos en breve. Y en el despliegue de La Nación Más, Carola Suárez está en la Casa Rosada, en la previa. De allí saldrá el presidente Javier Milei rumbo al Congreso para dar su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias. Carola. Estamos, como bien decías, trabajando en Casa de Gobierno. 20-40 horas es el horario pautado para que el presidente de la Nación salga de aquí, de Casa Rosada, junto a todo su gabinete. ¿Sabés en dónde van a ir? En principio sería en la camioneta que tengo detrás de mi espalda. Esa camioneta que ustedes están viendo ahí, mucho personal de seguridad. Te digo, aproximadamente en lo que es la explanada de la Casa Rosada ya hay alrededor de 25 efectivos de lo que tiene que ver con la seguridad del presidente de la Nación, que recordemos estuvo trabajando hasta últimas horas en lo que es la Quinta de Olivos. Después va a salir de acá 20:40. Recordemos que va a tomar en esa camioneta que les mostrábamos recién, junto obviamente a la custodia que corresponde por esta avenida, Avenida Rivadavia. Ya hay bastante presencia policial de diferentes fuerzas. Tenés Prefectura Naval Argentina, personal de la Policía Federal Argentina y también efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía Avenida Rivadavia no está cortada, porque faltan, imaginemos que la cuenta, 3 horas y media falta para que salga el presidente de aquí. Recordemos que el discurso está programado para las 21 horas, vos tenés aproximadamente menos de 10 minutos, porque la velocidad también que toman los vehículos cuando trasladan al presidente, de la manera protocolar en que lo hacen, es bastante rápido. Así que seguramente a medida que vayan pasando las horas vamos a ir viendo cómo sí. En un ratito se va a cortar Avenida Rivadavia, ya hay algunas vallas también sobre lo que es la Plaza de Mayo, y recordemos que posterior al discurso, que se espera que dure aproximadamente unos 35-40 minutos, hay también una cena que se va a realizar aquí en Casa Rosada nuevamente, o sea que van al Congreso, vuelven hacia aquí, y esa cena se va a realizar entonces, Hugo, cuando termine el discurso allí en el Congreso de la Nación, en la apertura de lo que son las sesiones ordinarias entonces. Sí, lo suman a Martín Menem, que decía recién Yana, la cena, porque le sobraba un cubierto, no la invitaron a Victoria Villarruel. Qué dato, ¿no? Dato un poco no de menor, suspicacia, claro. Aparte aquí de mi compañero. Pero es cierto que eso muestra cada vez más distancia. Algunos dicen, era lógico, vos sabés que, bueno, estoy con el tema teórico, olvidado. Algunos decían, era lógico, porque el presidente es liberal y su vicepresidenta es conservadora. Entonces era lógico que este distanciamiento finalmente se produjera. Bueno, es una manera de analizar los hechos. Claramente hay cada vez más distancia y eso se lo ve en esta manifestación de que Victoria Villarruel, no va a estar en esa cena, ¿no? Absolutamente. De hecho, la va a ver en el Congreso después de 4 meses. Exacto. Es muy polémico pensar que un presidente no se vea con la vicepresidenta, ¿no? Después de 4 meses. Bueno, todos sabemos las cuestiones que han pasado en el medio en estos 4 meses, y ese fue el motivo por el cual recién hoy se vuelven a ver las caras, y no es un dato menor
el hecho de que no esté invitada. Prácticamente es la única no invitada, corregime Maxi si me equivoco, la única no invitada en lo que es la cena, bueno, polémico cuanto menos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carola. Volvemos con vos en instantes desde Casa Rosada. Tenemos en los móviles, por supuesto, en los lugares, en los sitios más importantes, donde se despliega un día muy importante para la democracia. Mucho se habla de la degradación institucional, de lo que pasa en cierto nivel de nuestra república, pero el sistema democrático está funcionando. Yo estoy pensando, las comparaciones son odiosas, pero Estados Unidos el año que viene celebrará sus 250 años de democracia ininterrumpida. Nos falta, ¿no?, para llegar ahí. Pero hoy es un día importante porque el presidente hablará frente a uno de los órganos fundamentales, que es el Congreso, nada menos donde se discuten y promulgan y se sancionan las leyes. Pero el otro poder clave, que también tiene sus dimes y diretes, es el de la Corte Suprema de Justicia. Está con nosotros Santiago Alfonso, que además de ser un constitucionalista y un hombre que dirige gran parte de la Universidad Austral, fue el director de la tesis doctoral del flamante juez de la Corte Suprema, García Mansilla, quien asumió hace un par de días. Le tomaron juramento los cortesanos y le agradecemos su visita. Y también Cristian Cao, que es un abogado constitucionalista que conoce mucho de este funcionamiento. Queremos hablar un poco de estos temas, de lo que puede pasar además con los días siguientes. Recordemos que la Corte debe resolver sobre el tema Arelijo, su pedido de licencia extraordinaria. ¿Lo acepta? ¿Lo revocará? Veremos. ¿Qué tal? ¿Cómo va Santiago Alfonso? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, Hugo. Un gusto enorme poder estar compartiendo esta tarde con ustedes. Sos experto en el tema de la Corte Suprema, la nuestra y la de otros países. ¿Cuál es? ¿Para qué sirve una Corte Suprema en un sistema republicano y democrático como el nuestro? Bueno, interesantísima tu pregunta. Y cuando tengo que explicar lo que es la Corte Suprema, a veces es difícil, porque tiene una especie de doble personalidad. Por un lado es un tribunal de justicia, como puede ser un tribunal de primera o de segunda instancia, que tiene que resolver conforme al derecho un determinado problema que se le suscita. Pero por otra parte es la cabeza de un poder de Estado. Y desde ese punto de vista coparticipa con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo en el gobierno del Estado. Es decir, esta doble faceta de ser por un lado Tribunal de Justicia y por otro lado órgano de gobierno del Estado, mezcla y combina por un lado aspectos estrictamente jurídicos con aspectos que son de naturaleza más políticos. ¿Y cuál de estas dos dimensiones es más importante y más relevante? Si yo tuviese que decir, la más relevante es la visión de la Corte Suprema como una cabeza de un poder de Estado. Esa coparticipación que hace con los demás poderes en el gobierno del Estado. Y por eso lo lógico es que la Corte Suprema resuelva muy pocos casos de alto impacto, porque su tarea, más que de ser una tarea, diríamos, muscular de resolver muchos casos, tiene que concentrarse en resolver muy pocos casos que tengan alto impacto. Más que con muscular, importa lo cerebral y lo estratégico. Claro, porque eso marca el derrotero de lo que es el país, ¿no? Del mensaje que envía como órgano, además de gobierno, además de impartir justicia. ¿Y qué ves de esta Corte? Que ahora tiene 4 miembros con tu flamante discípulo, de algún modo, porque dirigiste su tesis doctoral, que es García Mansilla. Exacto. Bien, yo, cuando me tocó estudiar en mi tesis doctoral la Corte Suprema, describí como 4 modelos alternativos de cómo la Corte puede cumplir esa función estratégica de gobierno. Por un lado está una Corte permisiva, que es una Corte que acepta o tolera cosas que no debía tolerar, que en el ejercicio de su control de constitucionalidad legitima acciones que no debía legitimar. Después se da otra Corte que es una Corte hostil, que es una Corte que desde su función de algún modo bloquea el funcionamiento de los demás órganos, porque de algún modo se exacerba en esa función de control. Por otro lado está la Corte arquetípica, que es la Corte moderadora. La Corte está llamada a ser como un árbitro final del sistema. Y finalmente hay un modelo que es atípico, que es la Corte activista, que es la Corte que no solamente controla los otros poderes, sino que a propósito de algún caso que le llega a esa, asume la iniciativa política. ¿Y dónde ubicarías nuestra Corte?
Entonces, yo diría que la Corte está llamada... Primero digo el arquetipo y después lo bajo a la realidad. Yo diría que la Corte Suprema Argentina lo que tiene que hacer en estos días es ser moderadora con algunas dosis de activismo. Ese sería el modelo. Y pienso que la Corte en los últimos años ha cumplido razonablemente bien esta función. Tengo una opinión positiva de cómo la Corte Suprema, podemos tomar las últimas décadas, yo escribí una historia de la Corte Suprema cuando la Corte Suprema cumplió sus 150 años, hasta el 2013. Y ahora estoy estudiando desde el 2013 hasta el 2024, un cuarto tomo de la historia de la Corte. Y estudiando, diríamos, pienso que es aprueba la Corte Suprema. ¿Aprueba? Aprueba. Esta es mi visión. Está empezando una nueva etapa porque se fue el doctor Maqueda, porque ahora se incorpora el doctor García Mansilla, que no se sabrá, todavía no tenemos elementos para evaluarla. Ahora quiero preguntarte desde el punto de vista académico, y como estudioso del derecho, ¿cuál es el perfil de García Mansilla? Vos dirigiste su tesis doctoral, la pude ver, estuve mirando algunos aspectos muy interesantes, ¿no? 377 páginas tiene. Cuadrículas le dicen, ¿no? Exactamente. Cuadrillas, ¿no? La palabra... páginas... Sí. Páginas le decimos solo. Sí. El doctor Cristian Cao también es abogado constitucionalista y queremos preguntarle también una opinión sobre esta Corte y lo que puede pasar, sobre todo esta semana. Muchos dicen, si acepta al hijo, se acerca al gobierno y la batalla política, si vale la palabra como metáfora, la gana el gobierno. Si se aleja y revoca la licencia extraordinaria del hijo, se separa y tiene mayor independencia. ¿Qué pensás, Cristian? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Hugo. Bueno, es una nueva Corte, indudablemente. Una Corte que tiene el desafío al menos igualar, y coincido recién lo que decía Alfonso, ha estado a la altura de las circunstancias. Cuando tuvo que marcar límites al poder, lo hizo. Cuando tuvo que reconocer jurisprudencialmente derechos fundamentales, también lo hizo. Y bueno, la biología, la naturaleza hace que se deban sustituir integrantes. Y tenemos una particularidad: el presidente de la República ejerció una competencia constitucional, está en la Constitución Nacional, artículo 99, inciso 19, que puede, y esto va a durar hasta el fin de la próxima legislatura que comienza en 2 horas, 3 horas, al menos, porque durante toda la legislatura el Senado de la Nación está llamado a validar o eventualmente rechazar los pliegos de estos dos nuevos integrantes. O sea, ¿podrían durar semanas? Puede durar semanas, puede durar 24 horas. Al máximo, el máximo tiempo que puede durar, según mi interpretación, porque le doy una interpretación restrictiva a esta facultad presidencial extraordinaria que es de designar los jueces de la Corte Suprema en comisión. Es decir, es legal, pero vos es constitucional, plenamente constitucional. Constitucional, legal. El plazo máximo sería hasta el 30 de noviembre. Hasta el final de la próxima legislatura, es decir, 30 de noviembre del 2025. Si no adquieren, si no son validados, si no adquieren el acuerdo del Senado con 2/3 partes de los miembros presentes, terminan en sus funciones. Por esto mismo que vos marcás, el hijo está pidiendo licencia, por eso no se quiere jugar el pleno a ser juez de la Corte. Hay jurisprudencia en contra de esto, entiendo. Desconozco el motivo. Es una cuestión, en mi opinión, administrativa, si puede ejercer las funciones con una licencia de un juzgado de primera instancia. Creo que hay una acordada de la Corte que indica las licencias normales, las extraordinarias, los ordinarios y las extraordinarias. Hay antecedentes y, en mi opinión, un juez de la Corte Suprema de Justicia de Nación está llamado a ser full time, full life, me animo a decir. De hecho, el antecedente... Solo compatible con la docencia. También es así, ¿no? Hay antecedentes en términos... Si llegás al máximo tribunal, al que dirime todos los asuntos de la Argentina, ciudadanos sobre todo, de la política, etcétera, tiene que estar ahí y no puede estar en otro lugar. No puede estar en otro lado, aunque con licencia. Y además a esto habría que agregarle un componente político, es decir, estamos frente a una facultad extraordinaria ejercida por parte del presidente de la Nación. Una pregunta, me escribe un amigo, me dice, futbolero, se ve que si te quedan 2-2 respecto Tenés razón, buena de la licencia, ¿quién desempata? Eso está previsto, diríamos, la posibilidad de integrar la Corte con un conjuez.
Los conjueces son, inicialmente se sortea entre los camaristas de segunda instancia del Poder Judicial de la No hay Nación. penales acá, está bien. No. Buena metáfora. Pero hay cojueces. ¿Podría haber funcionado entonces con los 3 jueces sin nombrar 2 en comisión y con cojueces? Podría, como poder, podría, y de hecho, diríamos, en este mes de febrero funcionó así con 3 jueces el Poder Judicial. Indudablemente no se trata, no es algo de calidad institucional. Entonces eso. Entonces me parece que esa posibilidad está prevista. Y si un determinado caso está involucrado, afecta a todos los jueces, por ejemplo, si se tratara un tema de sueldo de los propios jueces, los conjueces son abogados de la matrícula que nombra el presidente con acuerdo del Senado, que pueden, en aquellos casos excepcionales, también ser convocados como conjueces. Alfonso, yo te quería aprovechar, si me permitís, Hugo, Sí, para claro. preguntarte por García Mansilla, porque para muchos ha escapado al radar, digo, todas las miradas, todas las marcas, como si fuese Messi, estaban puestas en Lijo. ¿Cuál es el perfil y qué es lo que crees que le aporta a esta corte, García Mansilla? Bueno, me comprenden las generales de la ley porque soy amigo y lo conozco y él ha colaborado en mi cátedra, hemos participado en varios... Fue decano de la Facultad de Derecho de la Austral. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Austral. Yo diría que los romanos decían que un juez tiene que ser homo bonus iuris peritus, buena persona conocedora del derecho. Y pienso que esas 2 condiciones las cumple plenamente Manuel, o el doctor García Mansilla. Es una muy buena persona, es alguien, diríamos, generoso, es interesado con vocación por lo público, Sí. que destaca también por su compromiso con el gobierno, por los asuntos públicos, con una muy buena preparación porque ha estudiado en la Universidad de El Salvador su carrera de grado, ha estado estudiando en Georgetown en Estados Unidos y ha completado su tesis doctoral. Desde el punto de vista de haber acompañado en esa elaboración de la tesis doctoral, doy fe de la enorme seriedad y consistencia de su investigación y de su compromiso. Acá estaba mirando el título de la tesis doctoral el director, sos vos. Esta fue del 2023, o sea que no hace tanto. Exactamente. Y el jurado de la aprobación de esa tesis doctoral, que se llama El origen histórico del control judicial de constitucionalidad en los Estados Unidos y el mito de Marbury versus Madison, ¿no? Exactamente. Fue muy interesante para mostrar su rigor, su seriedad, su compromiso con la verdad. Fue interesante porque todos los constitucionalistas pensábamos o decíamos que el primer caso en donde se había ejercido el control de constitucionalidad era Marbury versus Madison. Por eso había un mito que esto era así. Él, haciendo una investigación muy exhaustiva, mostró que tanto las Cortes Estaduales como la propia Corte Suprema norteamericana, antes del caso Marbury versus Madison de 1803, habían ejercido ese control. Por lo tanto, derribó una cierta certeza o una cierta creencia que teníamos los constitucionalistas. Esto es fruto de su rigor, de su precisión, de su seriedad. Vamos con Nicolás Edwin. Es un tema interesante. Es 2 capos del derecho, para decirlo así, ¿no? Ya que utilizó la metáfora futbolera que nos envuelve a todos rápido. 2 capos del derecho. Uno es el director de tesis del flamante juez de la Corte Mansilla, además una autoridad muy importante de la Universidad Austral. Muy bueno. Bueno, yo no la califico, sino pero sacó la máxima calificación. ¿Y quién fue el jurado? Jurado como fueron todas profesores muy destacados internacionales y algunos argentinos venidos para la cosa y externos a la Universidad Austral. Y Cristian Cao, que es un extraordinario abogado constitucionalista, para hablar de la calidad de la Corte en un día fundamental, donde otro poder comienza sus sesiones, su trabajo formal, en la apertura de las sesiones ordinarias, donde hablará el presidente Milei, el que administra el otro poder, que es el Poder Ejecutivo, Nicolás Edwin.